peligra la aprobación de nueva constitución en Chile y precisamente por eso sus principales impulsores políticos, el Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile, están desesperados por empujar a la población hacia el apruebo. Durante las últimas semanas han recurrido a la típica estrategia de manipulación política consistente en el palo y la zanahoria. Si votas en contra, te voy a castigar. Si votas a favor, te voy a recompensar. ¿Cómo lo han hecho exactamente? Veámoslo. ¿Cómo manipular a una persona? ¿Cómo manipular a masas de personas? Pues a través de dos herramientas: el palo y la zanahoria, los castigos y las recompensas. Si no haces lo que yo quiero que hagas, te castigaré. Si haces lo que yo quiero que hagas, te recompensaré. En Chile, los partidos más estatistas están deseosos, están desesperados porque se apruebe la nueva Constitución. Están desesperados porque se apruebe la nueva Constitución porque saben que esa Constitución expande su poder, incrementa su capacidad para intervenir en la vida de las personas. Y como esos partidos quieren intervenir más, como se quieren entrometer más en la vida privada de las personas, como quieren incrementar, como quieren hipertrofiar el tamaño del Estado, necesitan que esa Constitución salga adelante, sea como sea. Fijémonos en lo que decía el pasado mes de marzo el que probablemente sea el ministro más importante y más influyente dentro del gabinete de Gabriel Boric. Me refiero a Giorgio Jackson. A propósito del nuevo texto constitucional, le preguntaban lo siguiente: has dicho que la nueva Constitución es una condición sine qua non para el cumplimiento del programa de gobierno, del gobierno de Gabriel Boric. Y él responde de una manera muy sencilla: sí, claro. Es decir, que si la nueva Constitución no se aprueba, el gobierno de Gabriel Boric no puede aplicar su programa electoral. ¿Por qué? Porque la actual Constitución, la Constitución vigente, pone cortapisas a la capacidad de intervención de los partidos políticos y de los gobiernos sobre la vida de los ciudadanos y por tanto necesitan, si quieren intervenir más en la economía y en la vida de los ciudadanos, necesitan eliminar esas barreras. De hecho, la siguiente pregunta que se le formula a Giorgio Jackson después de esta también es muy elocuente. O sea, si se rechaza, el gobierno puede quedar, y dice Jackson, sin herramientas para ejecutar nuestro programa. No es que no tengan herramientas, es que ahora hay barreras que les impiden ejecutar ese programa, porque la Constitución actual es más garantista que la nueva Constitución que se quiere aprobar. ¿Más garantista de qué? De los derechos individuales. Y lo que quieren, lo que necesitan, para expandir su poder sobre la sociedad, es cargarse esas garantías a los derechos individuales. Esas son las herramientas de las que habla Jackson. Darle más poder al gobierno sobre la sociedad, eliminando las barreras que históricamente la sociedad ha conseguido poner frente al gobierno. En suma, que para desplegar una estrategia, una agenda más intervencionista, para que el gobierno se pueda entrometer más en la vida de las personas, se necesita la nueva Constitución, que es todo aquello que no debería ser una Constitución. Una Constitución no está para habilitar a los gobiernos a que se metan en la vida de las personas, está para restringir que los gobiernos se puedan meter en la vida de las personas. Y por eso, como decía, los políticos más estatistas, más intervencionistas, más deseosos de meterse en la vida de los chilenos, están desesperados porque esta nueva Constitución salga adelante. Y de momento, las encuestas parecen apuntar a que el rechazo, el no a la Constitución, puede terminar ganando en el referéndum del próximo 4 de septiembre. De ahí que la desesperación de estos políticos vaya en aumento. Y ahí es donde entra la necesidad de manipular a los ciudadanos para que finalmente un número suficiente de los mismos se sume al apruebo,
salga de las filas del rechazo, vote a aprobar la nueva Constitución, este texto salga adelante y, por tanto, los políticos, tras manipular hábilmente a la población, vean incrementado su poder sobre esa población. ¿Y cómo se manipula a la población? Pues como decía al principio, a través de palos y a través de zanahorias. El palo llegó hace aproximadamente un mes. El presidente Gabriel Boric amenazó a la población con que si el rechazo salía adelante, con que si no se aprobaba la nueva Constitución, él mismo impulsaría un nuevo proceso constituyente. ¿Por qué digo que esto es un palo? Pues porque básicamente les está diciendo a todos los chilenos que no quieren la actual Constitución. O votáis a favor de esta, u os voy a meter en un proceso constituyente permanente hasta que aprobéis un texto constitucional que me habilite a mí a desplegar mi programa de gobierno. Estar inmerso en un proceso constituyente, en un proceso de revolución institucional, es una irresponsabilidad tremenda abrir permanentemente un proceso constituyente, porque básicamente se carga cualquier previsibilidad jurídica. Si no puedo saber cuál va a ser la Constitución y, por tanto, las normas básicas a 5 o 10 años, no puedo tomar decisiones a medio o largo plazo porque no sé las normas que se me van a aplicar. Y eso afecta tanto a particulares como a inversores empresariales. Desde el año 2019 Chile está abierto en canal porque nadie sabe cuáles van a ser las normas que van a estar vigentes en Chile dentro de unos años. Y por fin parecía que para bien o para mal se iba a cerrar esa apertura en Canal de Chile el próximo 4 de septiembre, si se aprobaba la Constitución, porque al menos ya habría un nuevo texto constitucional, malo, habilitador del poder político, pero al menos un texto constitucional al que todos se podrían remitir, y si ganaba el rechazo, porque se sabría que la actual Constitución seguiría vigente en el tiempo y por tanto se cerraría este ominoso episodio de una tabla rasa institucional que tanta incertidumbre ha generado. Pues no, ahora Gabriel Boric dice: o votáis esta Constitución u os meto de cabeza en una revolución institucional permanente. Más años de incertidumbre, más años de dudas, más años de parálisis inversora, más años de inseguridad jurídica a medio o largo plazo. Por tanto, o votáis la Constitución o tenéis delante el abismo. Pero al parecer estas amenazas, este palo, no han bastado para arrastrar a suficiente gente hacia el apruebo, o al menos para que no se sume a las filas del rechazo, porque las encuestas siguen dando mayoría rechazo frente al apruebo. Es decir, insisto, que las amenazas del presidente Gabriel Boric a todos los que osen votar rechazo, de momento no han surtido su efecto, al menos no sobre las encuestas. De ahí que, desesperados porque se apruebe la nueva Constitución, sea como sea, los partidos que dan apoyo al gobierno de Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista, se han comprometido en un documento público a, una vez aprobada la nueva Constitución, modificar algunos de los artículos que son más controvertidos, que generan mayores suspicacias entre los ciudadanos. ¿Cuáles son esos artículos? Pues son varios en diversos bloques, pero me voy a limitar a citar a aquellos que tienen una vertiente más económica. En particular me voy a referir al capítulo de derechos sociales. Entre las modificaciones que se comprometen a introducir el Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile, encontramos las siguientes. Primero, en materia de pensiones, el Partido Comunista y el Frente Amplio se comprometen a trabajar por un modelo mixto donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual. Dicho de otra manera, en la actual Constitución no hay ninguna garantía de que siga existiendo ahorro previsional privado. El actual texto constitucional habilita al gobierno a erradicar cualquier modalidad de ahorro privado. Justamente por eso el Frente Amplio y el Partido Comunista se comprometen a enmendarlo, porque el borrador de nueva Constitución que pretenden que se apruebe no garantiza ese derecho. En materia de vivienda,
se asegura explícitamente que la propiedad privada de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia. Dicho de otra manera, que en el texto constitucional que se va a someter a referéndum el 4 de septiembre, el derecho a la vivienda no está plenamente garantizado, porque si lo estuviera, los partidos de izquierdas no tendrían que pactar enmendar la Constitución para asegurar, para proteger absolutamente el derecho de la vivienda. En materia de sanidad, el Partido Comunista y el Frente Amplio pretenden modificar el actual borrador que pretenden que se apruebe el 4 de septiembre del siguiente modo. Pretenden introducir lo siguiente: la ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados. Es decir, que la Constitución que buscan que se apruebe el 4 de septiembre no garantiza que pueda haber clínicas u hospitales privados. No se trata ya de que el Estado vaya a desarrollar una labor de sanidad pública. Es que la Constitución que pretenden que se apruebe el 4 de septiembre permitiría que un gobierno cierre clínicas y hospitales privados. Y justamente porque permite esa barbaridad, porque permite establecer un monopolio abusivo del Estado en sanidad, se tienen que comprometer a enmendar ese texto constitucional para aclarar que un gobierno dentro de esa nueva Constitución no tendrá tal potestad, no tendrá tal prerrogativa. Y por último, en materia de educación, estos partidos también se comprometen a modificar el borrador de Constitución del siguiente modo: se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, lo que en España llamaríamos conciertos, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación. En sentido contrario, por tanto, el actual borrador de nueva Constitución de Chile permitiría que un gobierno acabe con la educación privada concertada. Permitiría establecer también en materia educativa un monopolio pleno o cuasi pleno del Estado. Y precisamente porque ese borrador habilita a un gobierno a hacer esto, el Frente Amplio y el Partido Comunista han publicado este documento donde se comprometen a enmendar la Constitución para que no lo permita. La estrategia está muy clara, por tanto, después del palo, como no ha funcionado o no ha funcionado suficientemente, llega la zanahoria. Os vamos a ofrecer reformas de este mal texto constitucional para que no os parezca tan malo. Lo vamos a mejorar, lo vamos a cambiar para que vuestras mayores preocupaciones desaparezcan de este nuevo texto constitucional. Pero de momento, votadlo. De momento, el 4 de septiembre, aunque sea con la nariz tapada, aunque consideréis que es un pésimo texto constitucional, de momento, votadlo. De momento, aprobadlo. Y una vez aprobado, una vez implantada esta mala Constitución, tan mala que los partidos que la promovieron ahora se comprometen a reformarla en aspectos bastante nucleares, una vez aprobada esta nueva Constitución, nosotros, el Partido Comunista y el Frente Amplio, ya nos encargaremos por mejorarla tal como hemos dicho que la vamos a mejorar. Pero los votantes no deberían caer en tan burda manipulación. No solo porque los políticos, todos los políticos, sean mentirosos compulsivos y por tanto nada garantiza que una vez aprobado este nuevo texto constitucional, que sus propios promotores reconocen que es un mal texto constitucional porque se comprometen públicamente a enmendarlo en aspectos nucleares, nada garantiza que una vez aprobado este mal texto constitucional, luego donde dije digo, digo Diego, es decir, que quizá el Frente Amplio o el Partido Comunista no cumplan con lo comprometido o no cumplan tanto como se han comprometido. A lo mejor la redacción de los nuevos artículos no es exactamente la misma que nos han dicho ahora que va a ser, para de esa manera seguir permitiendo un amplio poder arbitrario al gobierno de turno para que haga y deshaga en Chile sin ningún tipo de cortapisa constitucional como ese gobierno quiera hacer o deshacer. Pero la manipulación ya no es burda por eso, que también es importante. La manipulación es burda por un aspecto muy sencillo, muy fundamental.
Si un chileno no quiere que salga adelante la Constitución tal cual está planteada ahora mismo, porque considera que es una mala Constitución, porque considera que es una Constitución peligrosa para el futuro del país, porque cree que es una Constitución que multiplica el tamaño del Estado y que limita el ámbito de las libertades individuales, si una persona cree todo eso, la forma más sencilla de que esta Constitución no entre en vigor no es votando a favor y esperar que luego el Partido Comunista de Chile o el Frente Amplio enmienden la Constitución en sus aspectos más peligrosos, más lesivos para las libertades individuales. La forma más sencilla de que esta peligrosa, mala, liberticida nueva Constitución no entre en vigor es simple y llanamente votar el próximo 4 de septiembre rechazo.